de teletrabajo, de hasta dónde esta ley termina reflejando una situación que vino para quedarse, o la realidad da indicios de que toda esta tendencia del teletrabajo va a ser más transitoria y tiene que ver con la pandemia. ¿Qué tan preparado está el Uruguay? ¿Qué le falta a esta ley, tal vez, para terminar de hacerse carne, ¿no?, en la sociedad en la que vivimos? ¿Qué tantos trabajos tiene el Uruguay que permitan el teletrabajo? Porque una cosa es pretender seguir una tendencia y otra es después enfrentarse con la realidad, el tipo de industrias y trabajos que tenemos en nuestro país, qué estaría permitiendo y qué no. Y le damos la bienvenida a Nelson Larrañaga, abogado especialista en relaciones laborales. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto. La primera va más allá de la ley en cuestión, va a esto más general. Lo de teletrabajar, ¿es hacia dónde va el mundo o tuvo un boom que es más transitorio por efecto de la pandemia? A nivel, vamos a decir, global, lo que se advierte, y por ejemplo, yo qué sé, LinkedIn es una fuente de información muy interesante. Sí. Y yo he leído bastante de que todos están de acuerdo que el modelo híbrido mixto, es decir, mitad de trabajo presencial o mitad de teletrabajo, no es sustituir uno por el otro, no. Es la tendencia, no hay duda que es la tendencia. Y en Uruguay, en nuestra experiencia, hasta ahora es lo que está predominando. Es decir, en aquellos trabajos que se pueden hacer a distancia y a remota, se están haciendo con una mixtura, es decir, con trabajo presencial, más trabajo a distancia, y que yo creo que el trabajo presencial no va a desaparecer porque los equipos de trabajo se tienen que encontrar, tienen que tener experiencia humana, ¿verdad? Porque lo virtual está muy bien, pero nosotros como seres humanos somos sociables, necesitamos encontrarnos, socializar. Y realmente en el año 2020 sufrimos bastante la desocialización, ¿no? que nos impuso el estar encerrados, ¿no? Yo creo que ahora hay un nuevo impulso hacia esa modalidad mixta que yo creo que va a permanecer. Lamentablemente la ley... ¿Por qué no se reguló todavía? ¿Cómo, perdón? ¿Por qué no se reguló? ¿Cuál que decís? ¿Por qué no se reglamentó? Ah, la ley. A ver, esta ley nace en pleno periodo de la pandemia, es decir, cuando la gran mayoría estaban teletrabajando. Sí. ¿Verdad? Sin regulación ninguna, ¿no? O sea, como los que podían, cada uno. se fueron a esa modalidad 100%. Cuando emerge este proyecto de ley, esa era la realidad. Claro. ¿Ah? Y ese proyecto en realidad sufrió algunas modificaciones, pero mantuvo ese esquema de modalidad de trabajo no mixta. Vamos a decir, después la realidad se fue modificando y yo creo que eso, lo que falta, hay que hacer un ajuste que evidentemente no va a venir por el lado de una nueva ley, que yo creo que es mejorable, bastante mejorable, porque es difícil mover las estructuras del Parlamento con otro proyecto de ley modificativo de este. Es decir, yo entiendo que debe modificarse en varios aspectos. Entonces va a venir por el lado de la reglamentación, que no es lo aconsejable. Un decreto del Poder Ejecutivo es una norma bastante vulnerable. Es decir, hay cambio de gobierno, claro, cambia la norma, y en cambio la ley es más difícil de modificarla. Entonces, pero la realidad, la fuerza de los hechos hoy es esa. Y creo que lo que se está trabajando a nivel de gobierno es tratar de recoger esa modalidad mixta. Bien. ¿No? Y mientras tanto, las empresas, desde su conocimiento, ¿cómo se están arreglando? Porque hay cosas más profundas, pero hay cosas más cotidianas, ¿no? Desde quién le paga al trabajador internet, la computadora o los medios que necesite para teletrabajar.
Eso cada empresa está haciendo lo que puede, los arreglos son entre trabajador y empleador, sin intervención alguna de nadie. Sí, eso depende mucho de qué empresa se trate, ¿no? En filiales de empresas multinacionales que ya tienen políticas globales, derraman esas políticas Sí. a las filiales a nivel local. Están mucho más avanzadas que las empresas nacionales. En ese sentido, lo que he visto es que sí, el empleador le da todos los medios tecnológicos, tanto la computadora como el software y la conexión virtual hacia los sistemas de la empresa, y hacen una contribución a el costo De UTE, del acceso a Internet. Sí, Costo de aguante. UTE. Yo lo he visto más acceso a Internet que energía eléctrica. Está bien, está bien. Porque es una contribución, porque en definitiva la conexión a Internet también se usa para fines personales. Entonces, no se Sí, el cálculo de cuánto le destinó al trabajo, bueno, no sé si es tan complejo de averiguar. No pero lo es sé. bastante marginal. Yo creo que hoy el costo mensual de tener acceso a la red Wi-Fi no es significativo. Es decir, puede ser el 100%. No, eso, bueno, pero tal vez eso, el decreto, en alguna forma lo mencione. O sea, que establezca que el 100% de la conexión a Internet es de cargo del empleador. Bueno, esa es una certeza que se necesita, ¿verdad? Hasta ahora no ha habido problemas, ¿eh? No ha habido problemas, todo ha funcionado tal cual como lo acuerdan empleador y empleados, ya sea a nivel de política o a nivel de acuerdos individuales. ¿Y la flexibilidad horaria, quién lo está regulando a falta de la reglamentación de la ley? A ver, yo he sido muy crítico con la ley cuando dice que el empleado se va a autorregular su horario de trabajo. Eso en la práctica se da de frente con la realidad, porque yo no puedo como empleado trabajar, yo qué sé, me conviene trabajar de madrugada. Sí, exacto. ¿No? Y durante el día me dedico a otras cosas. Eso es imposible porque en el trabajo de equipo hay un núcleo central de horario, ¿no? Que tienen que estar todos interconectados. ¿No? Sí, pero supongo que la autorregulación va más allá de, no pasa por si en qué horario del día voy a trabajar, sino cuántas horas del día voy a estar sentada trabajando. Sí. La histórica discusión productividad versus tiempo, sí, ¿no? Sí, pero está redactado de tal forma diciendo yo autogobierno mi horario de trabajo. Sí. En realidad, ¿qué ha sucedido? ¿Cómo se ha aplicado esa norma? Es decir, las compañías han establecido un rango horario de conexión obligatoria para estar todos los integrantes de equipos interconectados. Si no, el trabajo no sale. Esa es la realidad. O sea, por eso yo digo que esta norma se da de frente a la realidad. Entonces, cuando una norma no se adecua a la realidad le pasa por arriba y dicen, bueno, a ver, ¿cómo podemos arreglar esto de forma de que el empleado tenga un horario flexible y la empresa pueda cumplir su objetivo de negocios? Por ejemplo, la ley chilena de teletrabajo dice eso, es decir, bueno, armonicemos ambos intereses. Bueno, en la ley esta, no. ¿De las horas extras que hablaba la ley? ¿Cómo, perdón? De las horas extras. Bueno, esto es una innovación de la ley, que la ley de horas extras rígidamente dice que cualquier exceso de tiempo en el límite de la jornada diaria es horas extras. Esta ley lo que hace es decir, el límite en realidad es el límite semanal aplicable. Es decir, por ejemplo, si yo me autorregulo, claro, ¿cómo calculo la hora extra? Tú tenés 44 horas semanales, suponete que te aplica 44 horas semanales. Lo que dice la ley que tú en el curso de esa semana podés fluctuar, es decir, algunos días trabajar más de 8 horas, en otros días trabajar menos, con tal de que el total... Cerrar 44. 44. El excedente de 44 van a ser, sí, horas extras pagadas con el 100%. Eso es lo que dice la ley y es una flexibilidad a la ley vigente de horas extras, que es rígido, dice, todo exceso diario es hora extra. Bueno, esta ley lo flexibiliza en aras de cumplir esa compatibilización de las responsabilidades del empleado, de repente familiares, personales, con el cumplimiento del trabajo. En el mundo se va
no a este esquema de horarios rígidos, se va a un esquema de cumplimiento de objetivos. Es decir, estos son sus objetivos. ¿Cómo los cumplís? ¿En qué horario los cumplís? Bueno, igual yo te fijo un rango, pero está bien. La tendencia que yo he leído en LinkedIn de todas las empresas a nivel global, los países más desarrollados, va a eso. Bien. Ese concepto, obviamente, es un concepto, a ver, de avanzada. En el mundo ya nuestro invitado nos está contando que así se da, pero no deja de parecernos muy de avanzada. Muy claro. Cuando estamos tan acostumbrados a el marcar tarjeta, el ser conscientes de que hay trabajos que tienen mucha hora muerta, ¿no? Que estás por las dudas ahí esperando que tener algo que hacer, mientras tanto charlamos de fútbol o nos limamos las uñas. Digo, se hace, ¿no? Estamos bastante habituados a eso. ¿Cómo combatir? No todos los trabajos, obviamente. Hay trabajos donde no podés descansar un segundo. Hay de todo. Pero no deja de parecernos impactante esto de que vos vas a administrarte el tiempo, siempre que cumplas con las metas. Claro. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Asusta? ¿Abrazamos la idea? ¿Vero? Yo me planteaba un poco en la práctica todo lo que él estaba diciendo y me cuesta todavía un poquito internalizarlo, ¿no? Por ejemplo, bueno, esta cuestión de las horas extras parece ser más una cuestión de fe entre empleadores y empleados, y uno viene acostumbrado a escuchar, no sé, manifestaciones, reivindicaciones por el pago de horas extras y demás, de tantos años de cubrir, por ejemplo, el tema sindical, que te planteas cómo sería, cómo realmente se puede regular en serio un trabajo de esas características, y te planteas también quién queda, digamos que en desventaja. Entonces es imposible, desde mi visión un poco más arcaica, pensar en que hay una igualdad de negociación entre quien está siendo empleado y el empleador. Pero sin embargo lo veo en las nuevas generaciones y no tienen grandes problemas. Y ahí me planteo si el problema no somos nosotros, que tenemos este esquema visualizado de las relaciones en el mundo laboral. El problema lo tienen muchas veces las empresas por la alta rotatividad que tienen los jóvenes. Claro, exacto. ¿no? Que entran, los adiestraste, les dice todo el know-how, aprendieron, se van. Por eso, que parecen mucho más empoderados que nosotros cuando estábamos reclamando, no sé, que te paguen una hora extra. Así que es un tema que a mí por lo menos me representa muchos desafíos para poder visualizarlo en todos esos parámetros que usted decía. Sí me gustaría consultarle, bueno, ¿cuáles serían los aspectos que este proyecto de ley podría mejorar o que podría ser más ajustado con la realidad? Usted mencionaba algunos que decía, bueno, habría que volver a reconsiderarlo, por más que no sé si están dadas las condiciones cuando todavía no se ha reglamentado el primero. Pero ¿cuáles serían esos aspectos que este proyecto de ley tiene en el debe? Bueno, uno ya lo señalé, ¿no? El no regular el trabajo mixto, ¿no? El modelo de trabajo mixto que nació después que el proyecto en sí. ¿no? Después lo segundo, y que me llamó la atención, es la desconexión de 8 horas mínimas. O sea, en las legislaciones comparadas que yo consulté, es entre 11 y 12 horas el tiempo de desconexión de los dispositivos digitales. ¿No? Eso no, 8 horas. No da ni para dormir. Yo que estudié los antecedentes parlamentarios, no hay ningún antecedente de discusión de ese tema. Apareció de improviso. Claro. Y ahí quedó en la ley. Y después el tema del derecho a la desconexión. Está enunciado, ¿no? De que el empleado tiene derecho a desconectarse y a no recibir instrucciones del empleador. Y nada más. Ahora, ¿cómo se materializa eso en la práctica, el derecho a la desconexión? Bueno, hay que ir a la fuente, yo qué sé, Francia, Bélgica, que lo que hicieron fue instrumentar en el sistema informático diciendo, después de hora no te llegan correos electrónicos. O hay un mensaje automático diciendo, bueno, esto se le ha respondido al día siguiente. De tal destinatario, porque claro, digo, claro. Sí, si te niegan a andar paseando por Instagram o escribiéndole a tu familia en la otra punta del mundo. Pero no podés porque te ven que estás en línea. Te ven que estás en línea y ya te mandan un mail. No, a tu casilla de mail. Te mandan un WhatsApp. La otra medida instrumental, vacaciones, por ejemplo. Claro. Vacaciones se instrumenta que no te llegue el correo, sino que ese correo automáticamente se redirija a tu equipo de trabajo. Eso hay protocolos en Francia, en Bélgica,
países más avanzados. Bueno, nosotros acá estamos en pañales, nada, y seguimos conectados. ¿Y qué problema con las empresas multinacionales o internacionales? Claro. Porque ahí, con el cambio de horario, Eso también. ¿cómo implementás eso? Y aparte, ¿cómo? Los que trabajan en la bolsa de valores, por ejemplo, ¿cómo haces? O los call centers que Por trabajan ejemplo. con otra parte del mundo. ¿Y cómo regulás? Sí, o sea, ¿cómo regulás? ¿Cómo amalgamás estas dos cosas que estamos conversando en cuanto a si yo me regulo mi horario, de pronto de 4 horas por día y el otro día 10 y el otro día 5 y el otro día 2, cuando tengo que desconectarme? Porque de pronto si este día voy a trabajar 4 horas, me dice, pero yo a las 3 de la tarde me voy a desconectar. No, estamos funcionando en este momento. Entonces, usted está desconectado, pero yo me voy a regular mis horarios. Y entonces, ¿qué? ¿Se configura una notoria mala conducta? Por eso yo hablaba del rango. Por eso, ¿cómo se amalgama el esas dos rango de cosas? 9 a 18, es decir, necesariamente, que es el horario normal de funcionamiento del negocio, no podés estar desconectado de 9 a 18. Y tendría que estar una suerte de disposición del empleador. Sí, claro. Pero ahí de repente tiene también otra carga más, porque no es lo mismo que yo esté a disposición del empleador durante 12 horas que esté a disposición 8. Entonces ahí capaz que sumo más horas en la semana Claro, y ahí por estar a se genera la disposición extra o no y se hago un genera. reclamo de horas extras, ¿no? Bueno, Es compleja la cosa, es ¿no? interesante lo que decía Victoria del acuerdo político en Bélgica, ¿no? De trabajar 4 días y liberar el viernes. ¿Pero no, hablan de más horas? Exactamente. Sí, más horas. O sea, trabajás más de lunes a jueves para no trabajar los viernes. ¿Cuánto más? Y después tenés el lunes con todo el trabajo que no hiciste el viernes. Es decir, para la salud es muy perjudicial. Es decir, mira. concentrar el trabajo en 4 días trabajando más de 8. Realmente ese sistema acá en Uruguay no va a funcionar, sin duda que no va a funcionar, ¿no? Porque evidentemente trabajar 12 horas de lunes a jueves no te da, biológicamente no te da el físico para trabajar 12 horas para tener el viernes libres. ¿Ese modelo de Bélgica incluye el teletrabajo? Está pensado para Teletrabajo. teletrabajo. Y además está pensado, por lo que leí, para aumentar la tasa de empleo. Hoy está en un 71%, la quieren llevar a un 80%. Para generar más puestos. Ahora, esta iniciativa de la coalición Bélgica no está de conformidad con los sindicatos y los empleadores. O sea, no hay consenso social. Bien, no agreguemos entonces otro lío tema que de todavía no debate acá. No, No, acá, vamos a con ver, no trabajar los viernes, creo que Bélgica no estamos tiene idea lo que todos. está haciendo. Propios líos. No Estamos hay todos que de mirar a acuerdo. Bélgica. No, con no trabajar los viernes creo que estamos todos de acuerdo. El tema son los otros días, El que son las lunes, 12 horas. el lunes que se te acumula todo. Bien. No vamos, sí, el lunes tampoco Pupo. vamos. Bueno, estamos sin duda frente a un caso nuevo de flexibilidad laboral. Yo lo escucho a usted, doctor, y me quedo con la sensación de que fue un buen puntapié inicial. Por algún lado había que empezar. También coincido con usted que por ahora seguramente no tenemos muchos casos ni doctrinarios ni jurisprudenciales, pero los vamos a tener. Y que esa espera por la reglamentación, en la medida que la pandemia siga, a nadie le va a convenir mucho cambiar nada, ni al gobierno ni a los legisladores. Mientras la pandemia sigue, yo creo que lo que le conviene a todo el mundo es que, bueno, todos respetamos lo que dice la ley, que reglamenta algunas cosas. Eso del tiempo de desconexión es un reglamento demasiado flexible, tal vez, pero está reglamentado. El tema de los instrumentos de trabajo y las computadoras que le vamos a dar o no le vamos a dar. El tema de, bueno, la formalidad, el principio de formalidad, porque todo tiene que estar por escrito, el principio de consensualidad. La duda que yo tengo respecto de este tema es cómo compatibilizar todo esto, que es una reglamentación, que es una ley nueva, que es una realidad nueva, con los convenios colectivos que hay por sectores. Y por decir algo, se me ocurre una locura, pero donde está convenido el tema de las horas nocturnas. La nocturnidad. Bueno, Claro. ¿Qué pasa allí? ¿Cómo se interpreta? Bueno, la ley de nocturnidad ya hay una ley, ¿no? que regula Sí. entre las 22 y las 6 y hay un recargo por nocturnidad, eso es ley. También hay convenios colectivos que mejoran. ¿Lo están pagando las empresas efectivamente o no? Bueno, lo que pasa es que la ley establece un mínimo de 5 horas, ¿no?
en la franja de nocturnidad para poder generar derecho a la bonificación por nocturnidad. Muchos convenios colectivos han establecido disposiciones más favorables que la ley. No, desde la hora 1 ya es horario nocturno y se paga con el recargo del 20%. En algunos casos conozco que el porcentaje es 25% en algunos convenios colectivos de rama. Eso funciona y se paga, es decir, se cumplen los acuerdos colectivos que establecen disposiciones más favorables que la ley nuestra, ¿no? Bien. Una consulta. Ahora falta Fernanda. Yo tengo una consulta también Falta en el sentido de que planteaba Pupo. ¿Existen áreas en las que se pueda aplicar esta ley? Porque hoy cuando Victoria planteó el tema de para dónde va el mundo, también eso, sabemos que hay trabajos en los que puede ser viable de acuerdo a el producto, si se alcanza el producto, que no importe tanto a la hora de negociar las horas, pero en cuanto a esta ley concreta, ¿es aplicable a todo tipo de trabajo? A priori entiendo que no, pero ¿está delimitado? ¿Cómo se maneja? Bueno, el concepto que da de teletrabajo es que necesariamente no solo es el que se presta fuera del domicilio del empleador, sino que además tiene que emplearse tecnologías de la información y comunicación. O sea, la única posibilidad de tener un trabajo a distancia es que haya un software que te permita la conexión virtual con el sistema de la empresa. Eso sí, pero mi duda es, ¿quién establece? ¿Es la propia empresa la que establece y permite que se realice esa tarea a distancia? ¿Cómo se determina? ¿Es la propia ley? ¿Me explicó? Pero tú decís, primero que el empleador tiene que tener esos medios tecnológicos para que se pueda hacer el trabajo virtual. Lo segundo, si ese trabajo puede ser prestado a distancia. Y tercero es lo que en realidad fue una ley de emergencia, porque al momento de la pandemia hubo una corrida hacia el teletrabajo, que antes de la pandemia, era muy residual y estaba más bien focalizado en personas que diseñaban software, ¿no? Y ahora fue al 100%, y entonces hubo como una imperiosa realidad que te llevó al teletrabajo, ¿no? En la medida en que se podía, y las empresas los que no estaban tecnológicamente actualizados, tuvieron que actualizarse para que la empresa siguiera funcionando. Ahora bien, ahora nos encontramos en un esquema donde vamos a ese modelo flexible de trabajo mixto. Bueno, ahí es el empleador como organizador de la empresa y que tiene un derecho constitucional a dirigir su empresa, es el que va a determinar, si va a ser un trabajo mixto o trabajo 100% presencial. En eso la ley ahí como que se nota que está pensada para o a un 100% trabajo remoto o a un 100% trabajo presencial. Exacto. Y aquí se puede negar, el empleado se puede negar a no hacer esa parte del teletrabajo y decir, no, yo vengo todos los días. Bueno, va a tener que argumentar alguna cosa. Por ejemplo, puede decir, en mi domicilio no tengo las condiciones para prestar ese trabajo. Bueno, ahí el empleador, yo he visto casos que alquilan oficinas, ¿no? Mini oficinas donde realizan el trabajo remoto. Los cowork se están utilizando mucho para hacer trabajo a distancia cuando el empleado dice, no, yo mi domicilio no lo pongo para trabajar. Perfecto. Y eso está bien, eso funciona. Eso tiene que ver con... Si vas a salir de tu domicilio, ¿por qué no irías al trabajo? Claro, pero en general, por ejemplo, se ha visto mucho en Argentina. La estructura. O sea, te llevan la oficina en el punto más próximo a tu domicilio. Es decir, hacen como un radio de estudio de los domicilios y dicen, bueno, vamos a alquilar esta misma ahí cosa. tienen los cowork famosos. Hay muchas empresas debido obligadas, ¿no?, al teletrabajo, claramente, tuvieron a sus funcionarios en esa modalidad, pero después no volvieron nuevamente a tener su local de funcionamiento y demás y continuaron con el teletrabajo.
De hecho, el llamado en el 2020 aumentó un 9% para este tipo de empleos y el año pasado un 226%. Entonces la pregunta es, creo que tengo la respuesta, pero quiero consultarle, ¿de qué manera influye el costo operativo de una empresa en tener a sus funcionarios o parte de sus funcionarios con teletrabajo? Sí, yo creo que es una modalidad de ganar-ganar, ¿no? Es decir, evidentemente para las empresas es un ahorro de costos, ¿no? Hay un ahorro de costos. Para el empleado obtiene flexibilidad de administrar el trabajo dentro de esos rangos, ¿no? Para posibilitar el trabajo de equipo. Ahorro de tiempo en movilidad, ahorro de tiempo en costos de movilidad. Bueno, todas esas cosas, en cierta forma, equilibran esas ventajas y desventajas que tiene el teletrabajo. Por eso es que ha tenido, yo creo que éxito, el permanecer esta modalidad mixta, porque al empleado también le sirve. No, y eso que no hemos entrado en aspectos psicológicos y emocionales de lo que también supone estar 24/7 dentro de tu casa, ¿no? Por eso lo del sistema mixto pareciera tener mucho más sentido común, lógica y sanidad Claro. que uno u otro, ¿no? Exacto. Bien, tenemos que despedirlo. A mí me hubiera gustado poder incluir este proyecto de ley que se presentó en la Comisión de Trabajo hace muy poquito, Sí. que tiene que ver con embarazadas y padres o madres biológicos o adoptivos en los primeros años de vida, que supone que toda mujer embarazada y en este periodo que, insisto, inmediatamente posterior al parto o al nacimiento o a la llegada del bebé, puedan teletrabajar, siempre que su trabajo permita ser, voy a inventar algo, teletrabajable, ¿no? ¿No es hilar demasiado fino cuando todavía ni siquiera se logró reglamentar la primera ley? No, creo que no. Me parece que eso apunta a que, bueno, como una política de mejor crianza. Sí, bueno, ni que hablar que esa es de fomentar la discusión, natalidad, obviamente. etcétera. Es decir, hoy por hoy, lo que nos permite la ley son 14 semanas, ¿no? Sí. de licencia por maternidad y los 2.5 meses restantes, hasta los 6 meses de edad, trabajar medio horario. Acá ¿no? están hablando de hasta 2 años teletrabajo. Esto es, en realidad habla me costó entender el tema de los 1000 días que habla. En realidad los 1000 días es acumular los 9 meses de embarazo más 2 años. Ahí uno hace la cuenta, le da más o menos, cerca de 1000 días. Sí. Dice, es el periodo crítico de crianza y consolidación vamos a decir, de la niñez. Vamos a ver, que aparentemente hay ambiente positivo para... Vamos pero en la medida en a que tomar se ese pueda. proyecto después y debatirlo Pero otro en día. ese Tenemos caso que sería una despedirnos, especie ¿saben? de derogación Doctor, tácita, ¿no? del primero, porque se variaría la consensualidad que se da en el otro. Ya sería la primera derogación a la ley de... Establece a la un ley derecho. en En la medida que se pueda transitar hacia el teletrabajo, lo establece como un derecho de la persona. doctor Larrañaga, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy, de verdad. Bueno, ha sido un gusto. Muchas gracias. Que pasen. Antes de ir a la pausa, les recuerdo que